Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en esta plataforma. Estimados hermanos, hermanas y amigos, reciban un cariñoso saludo y una cordial bienvenida. Esperamos que la palabra de Dios escuchada hoy cumpla su propósito en nosotros. Oremos a Dios nuestro Señor. Dios nuestro Padre, gracias te damos por este privilegio que nos concedes de estar reunidos con el propósito de aprender tu palabra. Te pido, Padre eterno, que tú uses al hermano expositor de tu palabra y que tú le enseñes lo que querramos hoy aprender, Señor, de ti, lo que necesitamos de ti, Señor. Permite que tu palabra sea atesorada en nuestros corazones, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Humilde quiero siempre ser cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Cantamos con nuestra hermana Margarita Olán Castro. Entonamos los himnos 347, Si dejas tú que Dios te guíe, y 533, Mi mente toma, oh Dios. Si dejas tú que Dios te guíe y pones tu esperanza en Él, no importa lo que aquí te pase, tendrás su ayuda grande y fiel. El invariable amor de Dios es roca que te da valor. Espera en Dios confiadamente, llena de gozo el corazón y acepta siempre humildemente del cielo toda bendición. Dios quiere siempre lo mejor para los hijos de su amor. Constantes en la oración y obedientes siempre sé. Dios te ofrece protección si en sus promesas tienes fe. Si el alma acude a Jehová, Él nunca la abandonará. Mi mente toma, oh Dios, pidiendo estoy. La mente del Señor concédeme hoy. Oh Cristo, tu verdad enséñame. Y en todo mi pensar yo te honraré. Toma mi
Dios todo soy, Dios de bondad, tiempo y talentos hoy yo te los doy, tu soberana voz oyendo estoy. Amén. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Leemos en la pantalla la palabra de Dios, la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Samuel 15, del 1 al 37. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Ittai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Ittai al rey, diciendo: vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida
Donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Ittai: ven pues y pasa. Y pasó Ittai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros, con vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el del Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me avisaréis, o me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Jehová asombroso es, y él en su trono está. Él reina con majestad. Jehová asombroso es, asombroso es. El presbítero Lázaro Juárez Chán presentará el tema: la impaciencia arrebata y mata. Escuchemos. Hola, queridos hermanos y amigos. Como siempre, es un gozo, es un placer poder saludarles desde aquí a distancia, ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu, y a través de este mecanismo tan maravilloso que el Señor nos da para poder llegar hasta el seno de sus hogares. Qué hermoso es poder escoger un momento en el día del Señor para reunirnos en familia, hacer nuestro culto, elevarlo de lo profundo de nuestro corazón al Dios Todopoderoso, el que nos ha dado sustento, techo, abrigo, el que nos ha dado vida sobre todo. Hoy más que nunca valoramos tanto la vida porque el mundo está envuelto en tinieblas, en muerte, en dolor, en llanto. Y gracias a Dios, al Todopoderoso, a nuestro Dios amoroso y misericordioso,
que nos concede la vida y podemos amarle y podemos adorarle, podemos servirle con todo nuestro corazón. En esta ocasión hemos sido dirigidos por el Señor para escoger este pasaje bíblico, capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Nos habla de una historia de un joven que dice la Biblia que fue criado en el palacio, en el corazón de la capital de Israel. Nació y creció en un palacio, en cuna de oro, en la abundancia. Tuvo todo lo que un ser humano puede desear. Dice la Biblia que este joven se llamaba Absalón, hijo del rey David. Dice la Biblia que era hermoso de parecer, que una de las cosas que le caracterizaba era precisamente que se dejaba crecer el cabello y su cabello era muy abundante. También dice la Biblia que tenía un grave problema, tuvo un grave problema de crianza. Dice que su padre David lo consintió tanto que nunca lo disciplinó, nunca lo amonestó, nunca lo incomodó. Eso fue uno de los graves errores de la crianza que David tuvo para su hijo, para Absalón. Las Sagradas Escrituras también nos habla que de acuerdo a las leyes de aquel tiempo, era el inmediato sucesor del rey David. Cuando David muriera o cuando abdicara a su trono, entonces Absalón, por ley, se convertiría en el rey de Israel. Así que el reinado, el trono, tarde que temprano, iba a ser para él. Solamente él tenía que esperar, dice la Biblia. Tenía que tener paciencia y esperar el momento de Dios, esperar el momento que se diera precisamente esta sucesión al trono, cuando su padre ya sea vivo o cuando su padre muriera, el pueblo de Israel lo coronaría como el nuevo rey. Así que de él era el trono. Él iba a ser el nuevo rey. David lo sabía. Absalón lo sabía. Dice las Sagradas Escrituras de que Absalón había estado enredado, envuelto en problemas. Él vengó la muerte, él vengó la violación de su hermana. Mandó a matar a su medio hermano, huyó y después de unos años su padre lo mandó a traer. Él ya había estado envuelto en muchos problemas. Desde ahí él marcaba que su futuro era incierto. Pero él tenía que esperar. El trono era de él tarde que temprano. Pero él cometió el pecado de no saber esperar. La impaciencia es un problema serio para el ser humano. El ser humano adolece de la impaciencia, de no tener la capacidad de esperar. Usted recuerda que antes, cuando uno iba a los bancos, hacía uno colas, tenía uno que esperar para poder cobrar un cheque o para poder obtener algún dinero. Cuando iba uno a los supermercados, a las tiendas grandes a comprar, tenía uno que hacer colas porque no existían las máquinas para hacer las cosas rápidos. Todo se hacía en cálculos a la mano o en las calculadoras pequeñas. No había todo el sistema sofisticado hoy para hacer las cobranzas.
El hombre inventó máquinas para hacer las cosas más fáciles, para que tuviéramos la oportunidad de no esperar tanto. En aquellos tiempos, usted sabe que las mujeres en la casa tenían que tener mucha paciencia para hacer las cosas. Todo se hacía a mano, todo se tenía que esperar en su tiempo. Pero después el hombre fue inventando máquinas para hacer las cosas rápidos, más rápidos. Por lo tanto, hoy estamos en una generación de personas que todo mundo somos impacientes. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y muchas veces cuando nosotros nos dirigimos a Dios, cuando tenemos alguna necesidad, cuando nos apremia alguna necesidad, queremos que Dios actúe como actúan las cosas que el hombre ha creado para propio beneficio. Las cosas que creamos es para que nos sirvan, y nosotros muchas veces queremos que Dios actúe rápido como las máquinas lo hacen, las que hemos inventado para nuestro propio servicio. Pensamos que Dios está a nuestro servicio nada más a la hora que nosotros queremos, como queremos, donde queremos y de la manera que nosotros queremos. Así queremos, por lo tanto, que Dios actúe rápido al momento que nosotros queremos. Y Dios no actúa así. Y cuando Dios no actúa así, entonces entra en nosotros la desesperación, porque nosotros no tenemos paciencia para esperar. Absalón era esta persona. Aparte de ser impaciente, él tenía un espíritu de orgullo, era orgulloso, era soberbio, tenía todos esos problemas. La Biblia dice que era muy astuto, era muy inteligente y era muy astuto. Sabiendo que el trono iba a ser de él, sabiendo que el nuevo rey, cuando su padre muriera o abdicara al trono, iba a ser él y que nadie se lo quitaría, él no tuvo la paciencia para esperar los tiempos de Dios. Él quiso arrebatar el trono, no estaba dispuesto a esperar. Entonces echó a andar su astucia, echó a andar su inteligencia. Y dice la Biblia que se ponía a la puerta de entrada de la ciudad, y toda persona que quería o que venía a consultar al rey, inmediatamente él le salía al paso y les preguntaba, dice la Biblia, que si qué los traía al rey. Y entonces ellos le decían sus problemas y él les decía, no vayan, porque el rey, que era su padre, el rey no les va a resolver ningún problema. Así como ustedes llegaron con su problema, así van a regresar con su problema. Si al caso les atiende, no les resolverá nada. Pero si yo llegase a ser juez, si yo llegase a ser rey, le decía a la gente, entonces yo les resolvería todos sus problemas, los atendería de manera personal, a todos los atendería y todos saldrían contentos porque yo les resolvería su problema. Pero esto lo hacía no con sinceridad, era astuto. Él estaba ganando, dice la Biblia, el corazón de los habitantes de ese país. Se estaba ganando el corazón de todos y poniendo a la gente en contra del rey, que era su propio padre. Y así dice la Biblia que pasó 4 largos años trabajando todos los días, ganando el corazón de las personas con mentiras, con calumnias en contra de su propio padre. Los engañaba, la demagogia, la política, la astucia. Entonces llegó un día en que fue a visitar a su padre, al rey, y le dijo que le diera la oportunidad de ir a Hebrón, al monte, a la montaña, porque quería ofrecer sacrificio que en una ocasión
le prometió a Dios y que él quería cumplirle a Dios. El rey, no sabiendo de las intenciones perversas de su hijo, le dio la oportunidad de que fuera y que fuera con todas las personas y con toda su seguridad personal, que fueran. Y entonces él fue con un grupo de personas, dice la Biblia, a Hebrón a ofrecer sacrificio. Pero estando allí en Hebrón, allí planeó la conspiración. Mandó agentes de a caballo que fueran por todas las ciudades, caminos y veredas, diciéndole a la gente que había un nuevo rey y que ese rey era él, Absalón, que lo pregonara, que lo dijera por todo el país. Y entonces iban los pregoneros montados a caballo a toda velocidad por todo el país, gritando que había un nuevo rey. Absalón se había autoproclamado el nuevo rey de Israel. Llegó la noticia a oídos de David. Y David, conociendo quién era su hijo, sabiendo lo perverso, lo sanguinario, lo soberbio que era su hijo, le dijo a su gente del palacio y a aquellos que le quedaban todavía siendo leales a él, les dijo: vamos a huir, porque conozco a mi hijo. Él, si llega con todas las tropas que les ganó, porque habían muchos soldados, capitanes, generales, gente de confianza, entre ellos, dice la Biblia, uno llamado Aitofel, dice la Biblia, que era uno de los hombres más inteligente, consejero, amiguísimo, el mejor amigo, el más íntimo amigo de David. Se lo llevó Absalón con él, lo convenció y traicionó al rey. Por eso en uno de los salmos David llora, clama, gime, diciendo que su mejor amigo lo había traicionado, dice la Biblia. Entonces, muchos soldados se fueron con Absalón. A muchos soldados convenció. Pero David todavía logró que mucha gente lograra serle leal y fiel. Entonces él huyó. Y dice la Biblia que iba llorando, descalzo, aprisa, antes que llegara Absalón su hijo para tomar el palacio. Y entonces dice la Biblia que Absalón le había dado órdenes a sus soldados que atraparan a su padre, y si lo atrapaban, que lo mataran. Imagínense, el propio hijo dando órdenes a sus tropas para que encontraran a su padre y para que lo asesinaran. Todo lo contrario el corazón de David. Le dijo a sus tropas que cuando llegaran a un enfrentamiento en la guerra, entonces ellos no fueran a matar a su hijo, no lo fueran a dañar, no lo fueran a lastimar, sino que lo atraparan vivo. El corazón de un padre que, a pesar de que el hijo lo odiaba y deseaba asesinarlo y que le había arrebatado el trono a la fuerza, a la violencia, entonces el corazón del padre pensaba diferente. Dice las Escrituras que Absalón llegó, se sentó en el trono y David huyó. Pero Dios no desamparó a David, nunca lo desamparó. Y entonces dice la Biblia que llegó un momento cuando Absalón tiró toda su avanzada, todos sus soldados en busca de David. Había que eliminarlo, había que atraparlo y asesinarlo para que nunca tuviera la oportunidad de regresar y volver a ser el rey. Él no estaba dispuesto a perder el trono, a perder el reinado.
llegó un momento que las tropas de David con las tropas de su hijo Absalón se enfrentaron. Una batalla, una guerra grande. Absalón no era un soldado, un guerrero, un estratega militar. Era un niño consentido que siempre estuvo en el palacio, que no sabía nada de ir al frente de tropa y menos de pelear contra enemigos, soldados enemigos. David, desde su juventud, desde que era muy joven, se había convertido en un gran soldado, en un gran estratega militar. David, cuando iba al frente de los escuadrones de Israel a la guerra, nunca perdía una batalla. Le asestaba tremendos golpes y siempre ganaba las guerras, las batallas. Siempre regresaba a su pueblo victorioso y era recibido como un gran héroe. Absalón no sabía nada de eso, pero llegó el momento que las tropas de David con las tropas de Absalón se enfrentaron en una encarnecida batalla. Obviamente, David, como estratega militar, derrotó las tropas de Absalón, su hijo. Y Absalón, emprendiendo una huida, y dice la Biblia que iba huyendo en un burro. Dice que como la batalla se dio en una selva, su cabello se enredó en las ramas de los árboles y quedó colgado. Y allí, dice las Escrituras, lo liquidaron, lo mataron. ¿Cómo terminó la vida de este joven? Si tan solo él hubiese tenido paciencia, si tan solo él hubiera sabido esperar, si tan solo se hubiese dejado guiar por Dios, si tan solo hubiese esperado los tiempos de Dios. Él quiso arrebatar y arrebató, sí, arrebató. Pero no le duró el trono, el reinado. Su impaciencia lo llevó a cometer tonterías. Su impaciencia, su soberbia y su orgullo lo llevó a hacer todas estas tonterías que hizo. Imagínese, si pudiéramos describir a Absalón, era soberbio, era orgulloso, se convirtió en un parricida. ¿Por qué? Porque quiso asesinar a su padre. Dice la Biblia que 10 concubinas, amantes, mujeres de David que quedaron en el palacio, a propósito, las violó, se acostó con ella y lo divulgó para que lo supieran todo el pueblo de Israel. Imagínense, se convirtió en una persona que cometió incesto. Tantos pecados que cometió, se ensoberbeció, se embruteció por no tener paciencia. Querido hermano y amigo, la impaciencia nos lleva a cometer tonterías, nos lleva a arrebatar, pero nos mata, terminamos en la ruina, en el desastre. Usted ha de acordarse, y si no se acuerda, se lo cuento rápido. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los santos evangelios, la Biblia nos habla de un hijo menor que le exigió a su padre su herencia. Él sabía que tarde que temprano
iba a recibir la herencia. Estaba seguro de la herencia, solo que tenía que esperar los tiempos de Dios, los tiempos que su padre se lo daría. La herencia sí la iba a recibir, sí iba a recibir una parte de todo el patrimonio que su padre había hecho en la vida. Pero un día quiso arrebatar a su padre al tiempo y al modo que él quería, y comenzó a exigirle a su padre su herencia, la parte, dice, que le correspondía, dicen los santos evangelios. Y fue tanto su impaciencia que importunaba a su padre. Yo me imagino ese padre día y noche siendo torturado por la presión, por los insultos, me imagino, por las humillaciones, por la soberbia de este hijo, hasta que su padre, con el dolor de su alma, le tuvo que vender una parte de lo que él había trabajado, que había hecho con su trabajo, y con el dolor de su alma se lo dio a su hijo. Y dice la Biblia que reuniéndolo todo, se fue a un lugar lejos y allá lo despilfarró con mujeres, con los amigos, dice la Biblia, viviendo perdidamente hasta que quedó en la ruina, hasta que quedó en la miseria, hasta que se convirtió en un indigente. Su impaciencia, su soberbia lo llevó a arrebatar, y después dice la Biblia que terminó en la vil miseria, en la vil ruina. Afortunadamente, dice las Sagradas Escrituras, que en este caso, este joven que vivió perdido, que arrebató, que no estuvo dispuesto a esperar de su padre la herencia que era de él, dice que volvió en sí y regresó a casa de su padre, arrepentido. Y cuando su padre lo vio de lejos, corrió a él, viéndolo aún así, en la ruina, sucio, apestoso. El padre se echó en sus brazos, lo besó, lo trajo a su casa, reunió a la gente, mandó a hacer una fiesta, y él con alegría gritaba a la gente que su hijo estaba perdido y que lo habían encontrado, que estaba muerto y que ahora tenía vida. En el caso de acá que estamos leyendo en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15, Absalón no tuvo esa oportunidad. Su soberbia, su orgullo, su impaciencia lo llevó a arrebatar y terminó en desgracia su vida, dice las Sagradas Escrituras. Ay, querido hermano y amigo, ¿cuántas personas adolecemos de la paciencia? No tenemos paciencia. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida por no tener paciencia y esperar los tiempos de Dios? ¿Cuántas decisiones malas hemos tomado por no tener paciencia y esperar los tiempos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que arrepentir después de haber fallado y sufrir las consecuencias por tomar decisiones apresuradas, por no estar dispuesto a esperar en Dios? David decía al Señor: alma mía, espera en Jehová. Todos los días tenemos que decirle a Dios: Señor, dame paciencia. Le tenemos que decir a nuestra propia alma: espera en Jehová. ¿Cuántas veces tenemos que doblar nuestras rodillas, orar al Señor, pero pedirle que nos dé paciencia para poder esperar en Él? ¿Cuántas veces queremos arrebatar?
¿Cuántas veces quizás hemos arrebatado y nos hemos salido con lo nuestro, con aquello que lo logramos arrebatando, pero que en nuestras manos se vuelve ruina, se vuelve nada? Y luego se nos vienen encima las consecuencias de aquello, de aquellas malas decisiones. Tenemos que ser pacientes, tener paciencia. Tenemos que esperar en el Señor. Qué difícil es esperar, hermano. Qué difícil es esperar en Dios. Siempre estamos acostumbrados a tomar decisiones aceleradas, pensando ganarle a Dios, pensando que estamos bien en nuestras decisiones, pero no es cierto. Tenemos que esperar en el Señor, porque a veces el no esperar puede traer desastres y puede llevarnos a la ruina. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, es maravilloso, porque estamos completamente seguros de que fue la voluntad de Dios. Cuando nosotros sabemos esperar en el Señor, entonces Dios nos bendice, entonces recibimos y aquello es para bendición. Pidámosle a Dios que nos dé paciencia. Tal vez muchos de ustedes hoy están impacientes. Tal vez muchos están sin trabajo. Han caminado buscando un trabajo, pero no llega el momento de las bendiciones de Dios. Espere con paciencia y siga rogando. ¿Cuántas veces usted ha emprendido un negocio y parece ser que no hay los resultados como usted esperaba? Y se siente usted derrotado. Quiere usted abandonar su trabajo, su negocio, pero tiene que aprender a esperar en el Señor. El Señor tiene sus tiempos. El Señor tiene sus momentos. ¿Cuántas veces usted está orando y orando por la conversión de aquel esposo inconverso, por la conversión de aquel hijo alcohólico, drogadicto? Quizás ha pasado años, pero usted no ve resultados. Y usted sigue orando y no ve resultados. Y pareciera que entre más ora usted, la situación se vuelve más difícil. Y usted se desanima y quiere dejar de orar, quiere dejar de suplicar. No, hermano, no deje de orar. No deje de suplicar por ese esposo inconverso, por esa esposa inconversa, por ese yerno, por esa nuera inconversos, por esos hijos inconversos que andan mal en el vicio. No deje de orar. Si usted persevera, si usted espera los tiempos de Dios, créame que Dios va a premiar su paciencia, el de esperar y no claudicar. Dios sabe premiar su paciencia. Pero usted debe seguir orando, debe esperar en las voluntades de Dios, en los propósitos de Dios. Dígale a Dios que le revista de paciencia, dígale a Dios que le dé mucha paciencia. Espere en Dios. Es difícil. Usted y yo en algún momento y en muchos momentos hemos caído en la impaciencia, hemos caído en la angustia, hemos caído en la desesperación, porque parece ser que no tenemos claras las cosas, o como que Dios no responde cuando nosotros queremos. Pero no nos rindamos, querido hermano. Tengamos paciencia. Aprendamos de Absalón. Absalón, si hubiese tenido paciencia, si hubiese esperado, hubiese sido el rey, hubiese sido ungido por el Señor, hubiese sido un hombre exitoso, hubiese sido un gran rey, pero no estuvo dispuesto a esperar. Él quería ser rey, no cuando Dios dijera, sino cuando él quería. Y por eso echó a andar toda la maquinaria de su sabiduría y de su astucia para hacer las cosas de manera incorrecta, hasta llegar a querer de verdad asesinar a su padre. Sí fue rey,
Sí se sentó en el trono, sí estuvo en el palacio como el rey, sí tuvo mucha gente que engañó y que lo proclamaban rey y que se rendían a sus pies como rey, pero arrebató, no se lo dio el Señor. Y lo que no te da Dios se vuelve ruina, desastre, se vuelve muerte. Y él terminó de esa manera. Qué lástima. Pudo haber sido un gran rey, pero no estuvo dispuesto a esperar en Dios. Hermanos, es una lección para nosotros que tenemos que tener paciencia, esperar los tiempos de Dios, siempre esperar los tiempos de Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara, tan linda, tan maravillosa, tan hermosa. Si está en tu palabra el relato de la vida de este joven inteligente, dice la Biblia, con una hermosura desde la planta de su pie hasta su cabeza, físicamente era perfecto, dice la Biblia. Tenía un gran futuro. Él iba a ser el rey. No había otro quien le quitara el trono. Pero tenía que esperar el momento de Dios. Tenía que tener paciencia para esperar los momentos que Dios le daría el reinado. Dios lo ungiría. Dios lo pondría como rey. Dios lo iba a establecer como rey. Pero no estuvo dispuesto a esperar en Dios. Él quiso hacer las cosas por él mismo. Él arrebató. Él quiso tomar y tomó las cosas a su manera, pero terminó en ruina, terminó en desastre, y un gran futuro se vino abajo y se convirtió en ruina. Señor, muchas veces nosotros hemos tomado decisiones equivocadas, llevados por la desesperación. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a esperar en los tiempos de Dios. Somos una generación impaciente, una generación que ha creado todas las cosas al servicio nuestro, una generación que no estamos dispuestos a esperar en el Señor. Muchas veces como creyentes, como cristianos, así actuamos. Tomamos decisiones a la ligera en tu obra. No estamos dispuestos a esperar en oración. Y por eso es que muchas veces fracasamos en tantas cosas que nos proponemos hacer. Y aunque a veces los propósitos son muy sinceros, fracasamos porque lo hacemos en los tiempos nuestros y a nuestra manera. No estamos dispuestos a esperar en Dios. Ayúdanos, Señor. Danos paciencia. Ayúdanos a esperar en ti. Sí, orar, clamar, suplicar, pero danos paciencia para esperar, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Mientras ofrendamos, cantamos con nuestra hermana Margarita Olán Castro. Unimos nuestras voces para cantar el himno 444, Traed los diezmos. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no
derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirle gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, les guarde y le esperamos, Dios mediante, en el siguiente culto. Hasta la próxima. El presbítero Lázaro Juárez Chang nos despide con la oración final. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos has permitido tener este culto de adoración a tu nombre. Tú mereces toda la gloria, la honra, el honor. Tú mereces todo reconocimiento y adoración. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. No hay otro Dios como tú, eres el único. El que creó todo este maravilloso universo, el que creó todo el ejército celestial, la luna, las estrellas, las galaxias y todo, con tan solo tu palabra. Así eres tan grande y poderosa tu palabra, Señor. Por eso delante de ti nos humillamos, nos inclinamos, adoramos y reconocemos tu santo y bendito nombre. Recibe este culto, los cantos, la oración, las ofrendas, todo recíbelo como una ofrenda que te agrade, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que han participado en la dirección de los cantos y la grabación. Bendice este equipo de trabajo, Señor. Bendice a tu siervo que te habla. Bendice a nuestras familias. Bendices a aquellos que están frente a su televisor, enfrente de su celular, Señor. Bendícelos. Abrázalos, Señor. Y síguelos guardando como lo has hecho hasta ahora. Síguelos teniendo bajo tus alas omnipotente. Síguelos cubriendo con tu sombra bendita, Señor. Sígueles dando sustento, abrigo. Sígueles dando paz y vida, gozo. Sígueles dando amor para servirte y adorarte, Señor. Señor, danos salud. Te suplicamos por aquellos que están sufriendo, Padre bendito, por la familia Rodríguez Hernández. Por Carmelo, Señor, que está sufriendo la partida de su hija, el fallecimiento de su hija Leti. Señor, dale salud, que pueda convalecer nuestra hermana Itamar, Señor. Mamá de Leti, ella no sabe de la muerte de su hija, porque ella todavía está muy delicada de salud, Señor. Abraza esta familia, Señor. Bendícela todas las familias, Padre querido, que están sufriendo el mismo dolor. Consuela su corazón. Y aquellos que están en los hospitales graves o en sus casas, Señor, ten misericordia de ellos. Si no son hijos tuyos, confirma la fe hasta el final. ¿Quieres darle vida? Te suplicamos que tenga misericordia de ellos. Y aquellos que todavía
no han recibido el regalo de salvación y de vida eterna que es Jesús, te ruego que allí donde están, de alguna manera, pueda llegar el Evangelio de Jesucristo, puedan abrazar por la fe a Jesús, aferrarse a Él como su Salvador eterno. Señor, sana a los enfermos, Señor. Abrázalos, consuélalos, Padre. A los que sufren, bendito Padre. Danos salud, fe, esperanza. A veces nuestra fe se quebranta, Señor. Somos débiles, somos carne. Pero levántanos, Señor. Levántanos, Padre. Ponnos de pie. Ponnos de pie. Y ayúdanos a caminar contigo. A vivir por fe. A caminar por fe. Y a morir en fe, Padre eterno. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que la gracia salvadora de nuestro Padre Celestial y la consolación y el poder del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.